La primera vez que mi yerno me dijo, con la sonrisa plana y los codos sobre mi mesa de la cocina, que si no vendía mi piso a buen precio él se encargaría de que mis nietos dejaran de visitarme, me quedé helada. No por la amenaza en sí, sino por la naturalidad con la que lo dijo, como quien pide más sal. Tenía las llaves de mi casa en la mano, la copia que le di el día que nació mi primera nieta, y las hacía sonar como campanillas. Ese tintineo marcó el pulso de la humillación. Laura, mi hija, miró el azulejo, no mis ojos. Yo seguí removiendo la sopa, como si el hervor pudiera tapar lo que se había roto. No soy una mujer de grandes discursos. Tengo 68 años, fui costurera en un taller de Ruzafa la mitad de mi vida y modista en casa la otra mitad. De carácter, dicen, serena, yo digo que aprendí a contar hasta 20 antes de contestar. Mi miedo secreto, ya que hoy te hablo sin maquillaje, ha sido siempre convertirme en una carga. Vi a mi madre marchitarse pidiendo perdón por ocupar sitio y yo juré que no arrastraría nunca a nadie conmigo. Por eso, cuando me quedé viuda, mantuve mi piso en Benimaclet con orden, mis cuentas claras y mis gastos medidos. Nadie me paga los recibos, yo me los organizo. Mi valor, el de siempre, comida caliente, ropa planchada. Y esa presencia silenciosa que mantiene un hogar sin que nadie lo note. Piensa lo que te conviene, Concha, dijo Iván, clavando el tenedor en el mantel. Ese piso, en este barrio, son 180.000 líquidos si movemos bien los papeles. Con eso te llevamos a una residencia cómoda, con fisioterapia, piscina y bingo. Vivirías mejor que aquí con humedades. No tengo humedades, respondí sin levantar la voz. Tengo ventilación cruzada. Mamá, intervino Laura, bajito, es solo por tu bien. La frase, por tu bien, cayó como piedra en un vaso de cristal. Y yo asentí, corté pan, serví la sopa y dejé que la noche se hiciera larga. A medianoche, cuando el silencio volvió a quedarse conmigo, saqué del cajón de la despensa una grabadora pequeña, de esas que usaba para dictarme patrones antiguamente. La apoyé en la encimera y por primera vez en mucho tiempo me senté a pensar no en cómo aguantar, sino en cómo actuar. Al día siguiente recibí la visita de Pilar, la presidenta de la comunidad. Traía en la mano un presupuesto para cambiar el portero automático y un rumor en la lengua. Iván preguntó al administrador si el edificio admitía pisos turísticos. Me miró a los ojos con esa mezcla entre curiosidad y preocupación de quien ya intuye la grieta. Le ofrecí café. Cuando se fue, dejó sobre la mesa, mezclado entre papeles, un díptico azul de servicios sociales del ayuntamiento. Atención a mayores ante situaciones de abuso o coacción. El folleto parecía un error, pero no lo era. Era una puerta entreabierta y yo ya no quería seguir aguantando. Esa tarde, en el chat de familia, apareció un mensaje de Iván con un archivo adjunto, un borrador, de contrato de arras. Lo abrí en silencio y respiré hondo. Detrás de su prisa había algo más, y no era solo codicia. Ahí empezó mi grabadora a tener trabajo. Y mi plan a tener forma. Las humillaciones vinieron en cadena, como si al abrir la primera hubiéramos roto un sello. Mamá, he pedido cita en la residencia La Alborada, está a 20 minutos de casa y tiene jardín, escribió Laura, con emojis de flores. A los 2 días, Iván me llamó al timbre sin avisar, entró con un metro y empezó a medir el salón, para que el homestaging sea rápido cuando salgas. Dejó un catálogo de sofás sobre mi butaca favorita. Te hacemos el favor de venderlo amueblado, dijo, como quien te presta un paraguas roto. La vecina del cuarto, que oye mejor por la cerradura que por el oído, me paró en la escalera para comentar que, en el grupo de WhatsApp del bloque dicen que tu yerno va a poner a estudiantes aquí y que si el ascensor se resentirá, que si el ruido. En la frutería, la cajera me preguntó si ya me había decidido por la residencia. Las miradas no eran malas, eran peores, compasivas, como si yo ya no contara para tomar mis decisiones, como si el barrio hubiera votado por mí. En el chat familiar, mi cuñado enviaba artículos sobre los peligros de que nuestros mayores vivan solos. Nadie me preguntó qué quería yo. Por dentro, el miedo a ser una carga me pinchaba la nuca cada mañana. Me pillé practicando cómo pedir a Laura que no se preocupara por mí cuando notaba su cansancio, aunque fuera ella quien me empujaba hacia la puerta.
En ese río, planté los primeros postes de mi orilla. Pedí cita con mi médica de cabecera y con una trabajadora social. Acepté formalmente un plan de apoyo domiciliario, baño adaptado, revisión de seguridad, seguimiento trimestral. Firmé, por consejo de la trabajadora social, una autotutela preventiva, ante notario y un poder preventivo a favor de mi sobrina Sara, abogada joven y terca, que me creyó desde la primera mirada. Ese fue el primer uso de mi debilidad, convertirme, a ojos del sistema, en una mayor con apoyo, no en una anciana desamparada. Con ese papel, un juez atiende más rápido una petición si se detecta coacción. Me lo explicó Sara con la seriedad de quien te enseña a atarte los cordones de nuevo. En la sucursal, el director, don Ricardo, de corbatas alegres, me ofreció con amable insistencia una hipoteca inversa. Concha, así mantienes la propiedad y ganas liquidez. Sin cargas para Laura, dijo. La oferta me olió a colonia barata. Pregunté por comisiones, por el desglose, por la tasación. Me respondió rápido, demasiado rápido, guiñándome un ojo. Tomé nota, el porcentaje de comisión no cuadraba con la tarifa que yo había leído en la web del banco. Una línea a pie de página cambiaba el destino de la penalización por cancelación. Pequeñito, en gris. ¿Falso benefactor?, pensé. Falsísimo. Le pedí copia impresa. Me la negó, esto mejor lo vemos con tu familia. Sonreí, asentí, salí y lo dejé plantado delante del expositor de seguros dentales. Durante 2 semanas, Iván repitió su cantinela, cada vez con menos velos. Venía los jueves, día de mi mercado, y me apretaba entre la compra y el recibo de la luz. Si no vendes tú, te quitarán la ayuda y no podrás pagar la comunidad, dijo, señalando el tablón de anuncios donde habían colgado los morosos. Y mira, el administrador ya me dijo que están hartos de ascensores parados. No debo 1 euro, contesté, mirando el recibo al día. Y la ayuda no me obliga a nada. Te conviene firmar antes de que baje el precio, que el Euribor está fatal. Aquella tarde, al volver del médico, encontré en mi buzón una carta del banco, solicitud de valoración de vivienda con mi nombre y mi dirección, firmada por don Ricardo. Yo no había solicitado nada. Respiré hondo. En el margen del sobre, alguien había escrito a lápiz urgente. La regla del mundo aparecía bien clara, en el juego de la propiedad y las herencias, todo lo que no blindas con papeles lo decide el más rápido y el más sinvergüenza. Entré en casa, guardé la carta en una carpeta roja y saqué mi grabadora. La dejé lista sobre el mantel. Faltaba la pieza principal, su voz diciéndome lo que no se atreve nadie a escribir. Cuando cerré la puerta tras él, me temblaban poco las manos. La medida de mis miedos es la de mis detalles, había lavado la taza con la que a Iván le gustan los cafés, la de rayas, y había colocado la grabadora tapada con el paño de pan a 20 centímetros de su codo. Laura no vino. Iván soltó el discurso muy pronto, como quien quiere llegar al postre. Mira, Concha, dijo, y se inclinó tanto que olí la menta de su chicle. Si no firmas la venta a esta empresa, me deslizó el nombre en un folio con logo barato, yo no puedo garantizar que tus nietas te vean. Laura está harta, dice que vienes poco a su casa y que no te adaptas. Si sigues en tus 13, esa puerta se te va a cerrar. Tú sabrás. Mis dedos rozaron el paño, comprobando la luz roja encendida. No contesté. Él continuó. Además, la comunidad tiene pensado denunciarte por el tendal en la fachada. Y en el ayuntamiento hay inspecciones, no te conviene, con tu pensión, meterte en líos. Lo arreglamos todo, yo me encargo, pero firmamos ya. Hoy mismo. Yo te llevo al notario. Te libero de preocupaciones. Tú no puedes con esto. No puedo, repetí, bajito. Sí, sí. Se relajó, creyó que me rompía. Me ofreció un anticipo en efectivo. Sacó un sobre. Para que no te falte de nada hasta que se cierre. Si no aceptas, mañana mismo llamo a servicios sociales para que evalúen si puedes vivir sola. Igual te conviene un recurso residencial urgente. Ahí estaba la amenaza bonita, envuelta en buenas intenciones. Lo dejé hablar.
Cuando se fue, sin mi firma, le dije que necesitaba mi DNI, aunque lo tenía delante. Me encerré en el baño, me lavé la cara y saqué la grabadora. Escuché. Todo claro. Todo nítido, si no firmas, no ves a las niñas, yo te llevo al notario, no puedes vivir sola. 3 frases, una cuerda. Llamé a Sara. Tía, eso es extorsión y coacciones en toda regla, dijo, ya con el tono profesional. Mañana, denuncia en la Policía Nacional con el audio. Y hoy, aunque te dé apuro, pide orden de protección por mayor vulnerable. Te acompaño. Dormí a ratos. A las 8:10 estábamos en Zapadores. La agente que nos atendió escuchó un minuto, miró a su compañero y asintió. Ponencia, firma, copia, número de diligencias. No le abra la puerta. Si vuelve, 091. La orden de protección la verá un juzgado de guardia en 72 horas, nos explicó. Anoté cada palabra en mi libreta de costurera. La venganza que yo buscaba no era pegar un grito. Era apretar cada tornillo legal hasta que la máquina hiciera su trabajo. Así que, con Pilar, convocamos una junta de comunidad. Pedí, por seguridad, instalar cámaras en el vestíbulo y el acceso al garaje, con cartel informativo y todo en regla según protección de datos. El administrador, Sergio, joven y serio, estuvo rápido, votamos hoy, acta mañana, instalador pasado. La mayoría dijo sí, entre los carteros robados y los portazos, hacía tiempo que la querían. Y yo tenía otro objetivo, si Iván volvía a mi portal a presionarme, quedaría grabado. Pequeñas victorias. Y golpes. Esa tarde, alguien, y no fue el cartero, retiró de mi buzón el acuse de recibo de la denuncia. Lo supe porque Pilar, que tiene llaves maestras, lo encontró en el cubo de papel del portal. Nadie más que Iván sabía que yo había ido a comisaría, salvo Laura. Mi corazón quiso creer que Laura no lo había contado. Mi cabeza, que sí. Dilema, ¿protejo a mi hija del desastre que está por venir o cierro los ojos? Opté por otro camino, llamé al banco para pedir por escrito la oferta de hipoteca inversa. Don Ricardo no está disponible, me dijo la empleada. Se la enviamos en cuanto él la valide. 2 horas después, apareció un PDF en mi correo. Y ahí estaba la trampa, la comisión promocional redireccionaba un porcentaje a una sociedad intermediaria. El nombre, casi escondido, Meridian Asesores. Búsqueda rápida. Administrador único, Iván PC. Se me heló la nuca. El benefactor con corbata y el yerno apremiante eran socios en la sombra. Ya no era solo codicia, era un plan. El juzgado de guardia me citó un viernes a las 9. Sala pequeña, luz fría, toga de mi sobrina, yo con mis gafas de cerca y el pulso firme. Iván llegó con camisa blanca y cara de no haber dormido. Laura se sentó detrás de él, un poco ladeada, como quien no quiere que la reconozcan. El fiscal pidió oír los audios. Mi grabadora, con su carcasa de plástico gris, sonó en la sala como suena una campana en misa. Todos oyéndolo y nadie pudiendo mirar a quien toca. Si no firmas, no ves a las niñas. Yo te llevo al notario. No puedes vivir sola. Iván apretó la mandíbula y miró al techo. El juez miró a su izquierda. Yo miré mis manos. ¿Reconoce su voz?, preguntó el juez. Es una manipulación, respondió Iván. Era una conversación privada. Yo solo aconsejaba. Ahí intervino el fiscal. La libertad de acudir a servicios sociales o a un notario no se negocia con la amenaza de apartarla de su familia. Eso es intimidación para obtener un acto de disposición patrimonial. Encaja en el artículo 243, extorsión. Sara pidió la orden de protección. La jueza la concedió por 6 meses prorrogables, prohibición de acercarse a menos de 300 metros, de comunicarse y retirada de sus llaves. Salí con un papel que pesaba como un escudo. La segunda parte se jugó en sitio más luminoso, la junta extraordinaria de mi comunidad, ese sábado, con sillas plegables en el portal. Sergio proyectó en una tele el vídeo del vestíbulo. Se vio la mano de Iván intentando mi cerradura. Se oyó un mierda bien claro cuando no giró.
Loli, la conserje, carraspeó y levantó la mano. Yo estaba en la garita. Escuché que decía por el móvil: esta vieja firma por las buenas o por las malas. No es poesía, pero en un acta de comunidad vale oro. Los vecinos, que siempre te observan, ese día fueron jurado. El del ático, tan serio, dijo que con mi madre no, y la del tercero, que ya me olía raro el yerno. El rumor se invirtió. El portal, que había sido eco de mis vergüenzas, se convirtió en caja de resonancia de la verdad. Quedaba el banco. Pedimos a la Agencia Española de Protección de Datos el registro de la cámara y al juzgado una diligencia, para requerir a la entidad la trazabilidad de la oferta de hipoteca inversa. Cuando llegó el correo forense, la ruta del PDF mostraba su paso por el ordenador de don Ricardo y por una carpeta compartida con Meridian Asesores. En la pantalla, proyectado, el nombre de Iván como beneficiario potencial de la comisión. Se hizo un silencio extraño, como cuando se entiende al fin un truco barato de magia. Don Ricardo, pálido, intentó decir que era un simulador interno, pero la inspectora del Banco de España, que había acudido por aviso de la Fiscalía, tomó nota con cara de piedra. La escena final fue más prosaica y más justa que cualquier gran teatro: el juicio oral, meses después, en la Ciudad de la Justicia. Asistieron 2 vecinas, Loli, Sergio, mi médica de cabecera y contra todo pronóstico, Laura. Yo declaré sin temblar, con la grabadora y el vídeo, con la carta del banco, con mi lista de llamadas al 091 y al 016. Se proyectó un WhatsApp recuperado de la copia de seguridad del móvil de Iván gracias a la diligencia policial, en el que escribía a don Ricardo: si cerramos lo de Concha, el 2% para Meridian y el 1% para ti. El abogado defensor carraspeó, habló de malentendidos familiares. El fiscal miró al juez. El juez tomó notas, muchas. ¿Tiene algo que añadir, señora Concepción?, me preguntó antes de cerrar. Solo que quiero ver a mis nietas en paz, en mi salón, sin que nadie negocie su cariño por mis llaves, dije, y sentí mi voz más mía que nunca. La sentencia llegó con fechas y códigos, sin fuegos artificiales: culpable de extorsión y de un delito leve de coacciones, pena de prisión, suspendida si pagaba y no reincidía, multa, inhabilitación para intermediar en operaciones financieras durante un tiempo, y orden de alejamiento confirmada. Don Ricardo afrontó sanciones administrativas y quedó señalado por prácticas prohibidas. Legal, limpio, contundente. Un divorcio no arregla un matrimonio que no ha existido como debería, pero abre una ventana. Laura vino a casa un domingo con las niñas y un tupper de croquetas. No me pidió perdón de golpe. Me dijo que había creído que yo exageraba, que Iván era buen padre y que ella estaba agobiada, y que dejó pasar cosas que no se dejan pasar. Yo la escuché sin interrumpirla porque el silencio, esta vez, no era ceder, era dejar sitio para que ella cargara con sus palabras. Las niñas corrieron a ver mis hilos, mis cajas de botones, mis tijeras sin punta. Pusimos una película mala y el televisor estuvo de adorno, como antes. Perdóname por no mirarte, dijo Laura, finalmente, con la cara entre las manos. Le di un vaso de agua. Ahora hay que mirar hacia adelante, contesté, que no es olvidar ni justificar, es trabajar. La comunidad cambió el portero automático, y los rumores se dieron la vuelta como calcetines. El del ático ahora me traía tomates de su huerto urbano, la del primero me dejaba revistas de jardinería. Me invitaron a la comisión de convivencia, yo, que siempre he sido discreta, para revisar con el administrador cómo proceder cuando alguien detecte presiones a mayores, con protocolo y teléfonos en el tablón: Policía, 016, Servicios Sociales, Fiscalía Provincial. A mi miedo de ser una carga le puse nombre y trámite: plan de apoyo, visita trimestral, llave digital con registro. La debilidad se había hecho fuerza en papeles. Y yo, que soy costurera, hice lo que sé, monté en el bajo del edificio un pequeño taller de arreglos con 3 vecinas, cobramos poco, compartimos meriendas, y algunos jóvenes del barrio nos encargan dobladillos que pagan con bizum y sonrisas. Me siento útil, sin pedir permiso. A Loli le regalo cada Navidad una bolsa con iniciales bordadas. A Pilar, una cesta con membrillo. A Sergio, silencio cuando hace bien su trabajo, que es lo que más aprecia un administrador de fincas.
La lección, si hay que dejar una, no cabe en frases bonitas, no se negocia la dignidad a cambio de comodidad, ni se delega la propia voz en quien te quiere callada por tu bien. Una mujer mayor puede parecer frágil, pero cuando alinea su miedo con la ley, cuando junta la vecina, la conserje, el notario y la trabajadora social, arma un telar que no se rompe con empujones. Ahora, cuando mis nietas se duermen en el sofá y el barrio baja el volumen, a veces abro la ventana del patio y huelo a azahar de la finca de al lado. Me pregunto, en voz baja, qué habría sido de mí si no hubiera guardado aquella vieja grabadora. Y pienso en ti, que escuchas. Si algo de esta historia te sirve, ¿cuál sería tu primer tornillo que apretar? Esa pequeña acción que convierte un aguanta en un actúa.